Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase. En este caso observaremos lo que es el campo eléctrico. Es la continuidad de los temas anteriores que habíamos observado sobre la electricidad. Primero, lo que es campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. La dirección del campo se toma como la dirección de las fuerzas que ejercerán sobre una carga positiva de prueba. El campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera de una carga positiva y radialmente hacia el interior de una carga puntual negativa. Recordemos que existían cargas positivas y cargas negativas dentro de la electricidad. El campo eléctrico en la carga positiva se extenderá hacia el exterior, mientras que en las cargas negativas se extenderá hacia el interior. Recordemos también que las cargas positivas y negativas se atraen, mientras que las cargas iguales se repelen entre sí. Estas líneas que observamos representan las líneas de fuerza. Este tipo de líneas se dibujan de manera que en cada punto sea tangente a la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba positiva situada en dicho punto y de manera que tenga el mismo sentido que la fuerza. Continuemos con lo que es la intensidad del campo eléctrico. Llamamos intensidad del campo eléctrico en el punto del espacio a la fuerza que experimenta la unidad de carga positiva colocada en ese punto. La intensidad del campo eléctrico se representa con la letra E. Es la magnitud vectorial, ya que en la fuerza que actúa sobre una unidad de carga positiva. Para calcular la intensidad del campo eléctrico se utiliza la siguiente fórmula. E es igual F sobre Q, donde E es la intensidad del campo eléctrico, F es su fuerza y Q es la carga del campo. La unidad de intensidad del campo eléctrico en el sistema internacional es el Newton por Coulomb, es decir, la unidad de medida de esta respuesta será Newton sobre Coulomb o N sobre C. Veamos unos ejemplos. Nos dice así, colocamos una carga Q positivo 0,004 coulombs en un punto de un campo eléctrico. Dicha carga experimenta una fuerza de 2 newton. Calcular la intensidad del campo eléctrico. Utilizamos la fórmula que planteamos antes. Extraemos los datos. El campo eléctrico no sabemos. Hay que calcular. Fuerza 2 newton y la intensidad del campo más 4 coulombs. Reemplazamos. Arriba 2 newton. Abajo 0,004 coulombs. Dividimos 2 para 0,004 coulombs y nos queda 500 newtons sobre coulombs. Bien, como ven es bastante fácil, solo hay que dividir el numerador para el denominador. En el siguiente caso tenemos una carga negativa 0,5 coulombs se sitúa en un punto donde el campo eléctrico con una fuerza de 5 newton calcula la intensidad del campo eléctrico. Tenemos la misma fórmula y extraemos los datos. Tenemos el campo eléctrico que no sabemos, hay que calcular la fuerza y la intensidad del campo menos 0,5 coulombs. Reemplazamos los datos, fuerza 5 newton va en la parte superior y abajo menos 0,5 coulombs. Dividimos 5 para menos 0,5 coulombs y nos queda menos 10 newton sobre coulomb. Fíjense que en este caso nos queda negativo, hay que observar precisamente cuáles son los signos de las cantidades porque el signo es importante al momento de realizar la operación. Bien, continuemos con lo que es la corriente eléctrica. Ya vimos lo que es el campo eléctrico. ¿Qué es, en cambio, la corriente eléctrica? De forma general, la corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por el medio material conductor. Ya habíamos visto anteriormente lo que eran los materiales conductores, sobre los cuales puede transitar la electricidad. Cuando la electricidad transita por estos medios o conductores, se conoce como corriente eléctrica. Depende cómo sea ese medio, puede ser un medio metálico, un medio líquido, depende de cómo sea la consistencia de este objeto, será la corriente eléctrica. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso, y las cargas son transportadas por el medio por el movimiento de electrones o iones. Más concretamente, en los sólidos se mueven los electrones, como es el caso de los cables de cobre. En los líquidos, los iones, como es el caso del agua. Y en los gases, los iones o electrones, como es el caso del gas. O también de las luces fluorescentes que funcionan por gas. Aquí podemos observar una imagen de la corriente eléctrica, cómo es que se desplaza, digamos, sobre un cable de electricidad. El movimiento de electrones dentro de un conductor produce el efecto de la electricidad.
La electricidad también tiene dos tipos de corriente eléctrica. Primero, la corriente continua. El flujo de electrones se produce siempre en el mismo sentido, como observamos aquí en la imagen. Y la corriente alterna, el sentido de circulación de los electrones cambia de forma periódica. Aquí podemos observar una animación de lo que es la corriente alterna. Podemos observar cómo es que el sentido de la electricidad cambia. Eso es porque cambia el sentido de las cargas de positiva a negativa, de negativa a positiva, y eso hace que la corriente fluya en diferente dirección. Esto principalmente se aplica a objetos que generan o que necesitan de grandes cantidades de energía, como son, por ejemplo, la mayoría de los electrodomésticos. En cambio, la corriente eléctrica se aplica principalmente a los objetos que funcionan con baterías. ¿Por qué motivo? Porque la batería sí solamente tiene un tipo de carga, un tiempo de carga útil, como estas baterías que se utilizan en los controles o en algunos juguetes. Estos utilizan lo que es la corriente eléctrica directa y que no necesita un cambio de sentido en su estructura. Veamos un poco de lo que son los generadores eléctricos. Ya vimos lo que es la electricidad, ya vimos lo que es el campo eléctrico y ya vimos también la corriente eléctrica, pero hay objetos que también son generadores de electricidad. Llamamos generador eléctrico a todo dispositivo capaz de transformar alguna forma de energía en energía eléctrica. La cantidad de energía eléctrica que el generador proporciona a las cargas que pasan por él se relaciona con una magnitud llamada fuerza motriz. Entonces, la fuerza motriz es el cálculo que se hace dependiendo de cuánta electricidad genere uno de estos generadores eléctricos. Llamamos fuerza electromotriz a la energía que el generador comunica a cada unidad de carga que lo atraviesa. Algunas clases de generadores eléctricos tenemos, por ejemplo, mecánicos. Son dispositivos que transforman la energía mecánica en energía eléctrica, como los dínamos y los alternadores. Aquí podemos observar un generador eléctrico que funciona con gasolina, el cual al rotar un generador produce la electricidad. No solamente este tipo de generadores, también los molinos de viento son generadores de electricidad por medio mecánico. Veamos otro tipo, solar. Son dispositivos que transforman la energía solar en energía eléctrica, como las células solares o fotovoltaicas. Aquí no hay mucha variedad. Aquí simplemente nos habla de lo que son los paneles solares que toman la luz del sol para convertirla en electricidad. Por último, tenemos un generador químico. Son dispositivos que transforman la energía química en energía eléctrica, como las pilas, los acumuladores o las baterías. Las baterías o las pilas, estas ya vienen cargadas con litio, las cuales retienen la carga eléctrica y la distribuyen hacia el objeto en el cual se va a utilizar las pilas. A eso se refiere un generador químico de electricidad. También hay otro generador de electricidad que es la geotérmica, en la cual se aprovecha el calor de la Tierra o el calor que genera la Tierra para producir electricidad. Bien, ya vimos lo que son generadores eléctricos. Veamos, por último, los receptores eléctricos. En síntesis, los receptores eléctricos son aquellos aparatos que toman la electricidad y la transforman. La energía eléctrica se puede transformar en otras formas de energía mecánica, en otras formas de energía, que puede ser mecánica, calórica, luminosa, química, entre otras. Esta transformación se lleva a cabo en los receptores eléctricos, es decir, en los objetos o en los aparatos que reciben la electricidad. Vamos a ver algunas clases de receptores eléctricos. Entre ellos tenemos térmico, transforma la energía eléctrica en calor. Aquí podemos observar un calentador de aire, los cuales utilizan electricidad para generar calor, ¿verdad? Lo mismo sucede con las ollas arroceras, las freidoras eléctricas, las tostadoras. Son aparatos que necesitan electricidad para generar calor. Otra clase de receptor eléctrico tenemos el lumínico, transforman la energía eléctrica en luz. Aquí básicamente son todas las lámparas, linternas, focos, cualquier objeto que necesite electricidad para producir luz. Luego tenemos los receptores mecánicos, transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Es decir, son aparatos que necesitan electricidad para poder moverse, como son, por ejemplo, este tipo de bombas, las bombas de agua
o los generadores eléctricos. Incluso un reloj de pared es un receptor mecánico, ya que necesita la electricidad para mover el mecanismo de su reloj. Y por último, químico transforma energía eléctrica en energía química. Aquí no hay muchos ejemplos de que básicamente son objetos que necesitan la electricidad para producir energía química. Aquí podemos observar un equipo de galvanización, es decir, un equipo industrial que se utiliza para galvanizar metales. Entonces, estos son los 4 tipos de receptores eléctricos. Y hasta aquí el tema del día de hoy. Es bastante corto, pero principalmente lo que estamos viendo es mucha teoría en lo que tiene que ver con electricidad. Una vez observado el video sobre el tema de hoy, van a proceder a resolver una actividad muy sencilla. Se les enviará un enlace a su grupo para que puedan responder las siguientes preguntas. Deberán introducir en ese enlace sus apellidos y nombres. No olviden, primero apellidos, luego nombres, elegir su paralelo y después responder 3 preguntas en base al tema. El primero es un ejercicio sobre el campo eléctrico. Simplemente deben resolverlo tal como se explicó en las diapositivas. El segundo es una imagen en la cual tenemos que seleccionar qué tipo de generador eléctrico es, si será mecánico, solar o químico. Y el último, tenemos la imagen de un reloj, lo cual nos pide indicar qué tipo de receptor eléctrico es este objeto, si es térmico, lumínico, mecánico o químico. En estas 3 preguntas solo seleccionamos una sola respuesta. Aquí está el puntaje también de cada pregunta y al final presionamos en enviar. Y eso sería toda su actividad por el día de hoy.